Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes están informados que estamos estudiando en este tiempo, durante varios domingos, sobre los medios de gracia. Y hemos estado avanzando paso a paso, reconociendo que Dios en su infinita bondad no solamente nos salvó por gracia, sino que nos dejó medios para poder entender, disfrutar, avanzar en esa salvación tan hermosa y tan preciosa que nos ha regalado. Y hemos estado estudiando este tema de los medios de gracia bajo un eslogan: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. No olviden, porque los eslogans son herramientas didácticas, herramientas que sintetizan verdades y que nos ayudan. Si usted quiere llegar bien, pues siga las instrucciones. Sencillo. Si usted quiere llegar a un destino, pues no cierre los ojos, no se duerma, esté pendiente porque hay instrucciones en el camino. Cuando usted pone los navegadores para las rutas, pues tiene que seguir las indicaciones del navegador, porque él está dando indicaciones: cambie de dirección, en tantos kilómetros o metros hay una curva o un desvío o un taponamiento. Y si no seguimos las instrucciones, no vamos a llegar bien al destino. Nosotros vamos rumbo a la patria celestial. ¿Estamos de acuerdo? Como vamos encaminados a la patria celestial, hay unas indicaciones que Dios nos va recordando, nos va señalando, que se constituyen en señales, y hay que estar atentos a esas señales, porque esas señales son supremamente valiosas. Dijimos que unas vírgenes en una parábola descuidaron unas señales, ¿y recuerdan lo que les pasó? Se quedaron dormidas, ellas pensaron que el aceite que tenían era suficiente, me imagino que miraron la lámpara y dijeron: no, sí nos alcanza. Es como cuando uno dice: me voy con esta gasolina, ¿será que me alcanza o no? No, yo creo que sí. Y cuando uno se da cuenta, se le acabó la gasolina y no hay una estación cerca, o no hay dinero, o está uno de afán. O cuando uno sale y carga el celular y dice: no, yo creo que con esa batería alcanzo a ir y volver para mis diligencias. Y se queda sin batería en la calle y uno necesita el teléfono. Entonces, así es lo que estamos estudiando. Entonces, llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Vimos el primer medio de gracia, que es la palabra de Dios. Y sobre la palabra de Dios dijimos que la palabra de Dios es la opinión que Dios da sobre todos los temas, y que no necesitamos una segunda opinión. Si Dios da la opinión, esa opinión es suficiente. Y hablamos que Adán y Eva cometieron un grave error que se considera como una transgresión, porque ellos pidieron una segunda opinión. Escucharon una segunda opinión que no debieron haber escuchado, porque ya Dios les había dicho la opinión absoluta. Si Dios da la opinión absoluta, no busque una segunda opinión. Eso fue lo que hablamos sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios responde a todas nuestras necesidades. Estamos hoy cerrando el tema del segundo medio de gracia, que es la iglesia. Dijimos que la iglesia también es un medio provisto por Dios como una señal o un recurso o un medio para nosotros caminar rumbo a la patria celestial. Y dijimos que la iglesia, en realidad, aunque es una institución provista por Dios y es maravillosa y es sublime y es gloriosa, en realidad es un lugar terrible, porque es un lugar donde no podemos opinar, sino solamente escuchar y obedecer. Es un lugar donde tenemos que confrontarnos con nuestro pecado. Aquí nadie nos dice cosas bonitas, nos dicen cosas que no nos gusta que nos digan, pero es necesario. Y porque la iglesia es donde nos dan todos los dardos necesarios para nosotros reaccionar, ¿sí? Como para estar despiertos o atentos, porque ese es el llamado. También dijimos que la iglesia o la Biblia presenta sobre la iglesia muchas metáforas. Las metáforas son ejemplos o símbolos, y ningún símbolo sobre la iglesia en la Biblia es un símbolo romántico, es decir, como agradable a simple vista. Todos los símbolos que la Biblia presenta son terribles. ¿Recuerda qué dijo Jacob? He aquí que este lugar es terrible y yo no lo sabía, y se asustó muchísimo. ¿Recuerdan que vimos en el texto de Efesios donde hablamos sobre la edificación de la iglesia? Para edificar se requiere mucho trabajo y mucho dolor. La Biblia habla, por ejemplo, de que la iglesia es una labranza. Si alguien ha trabajado en el campo o ha cultivado, sabe cuánto esfuerzo se requiere para poder cultivar un producto. Cuántas semanas, meses, incluso años
para poder tener una cosecha. Y a veces uno dice, no, la cosecha va bien, hizo una lluvia o una sequía o una helada y se perdió la cosecha. Nos ha pasado. Y hay productos donde si no se trabaja durante 5 o 10 años u 8 años, no hay cosecha. ¿Y cuánto tiempo y cuánto dinero tenemos que invertir para poder cosechar? La Biblia dice que la iglesia es una labranza. Es decir, no es una metáfora bonita, es una metáfora terrible. ¿Quién de ustedes quisiera irse mañana a trabajar al campo con un salario mínimo? ¿Quiénes están dispuestos? Con las manos callosas, hinchadas, con espinas, con sol, trabajando con la tierra. ¿Alguno está dispuesto para orar por él y despedirlo hoy? Ninguno. Todos queremos un trabajo de oficina, un trabajo más cómodo, un trabajo más limpio, donde tengamos que trabajar, pero con menos sacrificio y con menos sudor y menos dolor. La Biblia también dice que la iglesia es un cuerpo. Y dice que en el cuerpo todo tiene que estar funcionando y todos están entrelazados, unos dependiendo de otros. Eso tampoco nos gusta, porque la idea nuestra es yo quiero hacer lo que yo quiero y yo hago mi propia voluntad. Pero la Biblia dice somos un cuerpo, o estamos unidos o no somos del cuerpo. Y tampoco le podemos decir ni a la mano ni al pie no te necesito. Y la Biblia también nos presenta que la iglesia es un edificio. Y uno dice, no, pues bonito, es un edificio hermoso, pero para construir un edificio, ¿qué se requiere? Muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísima obra. Gran o mucha cantidad de mano de obra. Si no hay buena mano de obra, no se puede tener un edificio. Bueno, como no se quiere ir ninguno para el campo, entonces necesitamos unos trabajadores para construir un edificio, para poner piedra y cemento y varilla y hierro. ¿Quién quiere? Se gana un mínimo, buen salario. ¿Por qué no queremos ir a ese trabajo? Porque sabemos que es duro. Sabemos que quien trabaja de pedrero, de albañil, de constructor, es un trabajo muy pesado y muy mal visto. ¿Sí? No es un trabajo de honra, sino que es un trabajo muy difícil. Pero gracias a Dios por los albañiles, los constructores, los pedreros, porque si no, no tuviéramos casas. No tuviéramos edificio, no tuviéramos dónde vivir, porque todas estas casas donde vivimos han tenido que hacerlas hombres que han tenido que arriesgar su vida con un trabajo muy rudo, muy difícil. La Biblia dice que la iglesia es un edificio. Es decir, la iglesia es un edificio donde se requiere mucho trabajo, donde el trabajo es muy mal pago y mal reconocido, y donde para ver el resultado hay que trabajar muchísimo. O si no, no se ve el resultado. Así es en una granja o en un cultivo y así es en un edificio. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del tercer tema sobre la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos sacarle provecho a la iglesia? Ya vimos qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia y ahora cómo podemos sacarle provecho a la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Cristo nos hizo miembros de la iglesia y como nos hizo miembros ya somos parte. Ahora tenemos que entender cuál es el lugar que tenemos en la iglesia y cómo sacarle provecho a ese lugar o a esa misión o a ese encargo que Dios nos dio. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es Piedra sobre Piedra. Y nos vamos a hacer la pregunta. Ese es un concepto en la Biblia, piedra sobre piedra. Está en la Biblia en un texto. Pero nos vamos a preguntar, ¿es verdad que es piedra sobre piedra? Y vamos a hablar en esta mañana del lugar que ocupan las piedras en el edificio y de la importancia de las piedras en un edificio. Uno de los elementos más antiguos para la construcción de casas, de vías o de edificios o de monumentos o de construcciones célebres fueron las piedras. En la antigüedad, cuando no existía el cemento o la varilla o el aluminio o el vidrio, ¿cómo se construía? Con piedras. ¿Sí? Las pirámides de Egipto, muchas construcciones, en el caso del templo de Salomón se hizo con piedras y otras construcciones de muros en las ciudades se hicieron con piedras. Las piedras eran excelente material para la construcción y sigue siéndolo.
solo que ahora pues es más difícil traerlas de los campos, entonces en las ciudades se construye con otros elementos, hierro, bronce, aluminio y metales y vidrios y cristales. Pero en la antigüedad casi todo edificio y toda construcción era con piedra para que estuviera sólido. Pero es importante saber que también Dios ordenó el uso de piedras. Posiblemente uno de los primeros que usó piedras en la Biblia, según lo registra la Escritura, fue Abel. Y luego Noé, porque la Biblia dice que Noé hizo un altar de piedras. Y recuerden que el lugar privilegiado para la adoración a Dios antes del templo y del tabernáculo eran los altares de piedras. ¿Y qué era un altar de piedra? Pues un montón de piedras que tocaba recoger, tocaba cargar y tocaba acomodar para que no se cayera, y se tenía que hacer un arrume, pues altico de metro, metro y medio, para poder ofrecer el sacrificio. Imagínese que a usted hoy le tocara traer por lo menos unas 100 o 200 piedras para construir un montón de metro y medio. Sería más difícil, ¿cierto? Pero eso fue lo que hicieron los patriarcas por mucho tiempo. Es decir, en la adoración Dios escogió piedras y Él no dijo pongan palos y ahí pongan el animal. Hubiera sido más fácil, ¿cierto? O pongan varas o pongan ramas. Cualquiera lo hubiera podido hacer, pero Dios dijo pongan piedras. ¿Por qué nos pone trabajo tan pesado nuestro Dios? Él hubiera dicho cojan ramas o arbustos o ramas de árboles secos y ahí ponen la ofrenda. Dios dijo piedras. Y si no lo hacían con piedras, Dios no se agradaba. Y de hecho no podían labrar las piedras, tenían que ser piedras recogidas del campo. Recuerden que Jacob, cuando habló en Génesis 28 y dijo esta es casa de Dios, ¿recuerden qué fue lo que él ungió? Una piedra, es decir, otra piedra como lugar de adoración. Y llamó Jacob ese lugar Betel, ungió una piedra y dijo esto es Betel, y de todo lo que tú me dieres el diezmo te daré, es decir, esto es casa de Dios. Recuerden que cuando el pueblo cruzó el río Jordán, ¿qué fue lo que hicieron? Dios les ordenó una torre, un monumento de piedra, y eran 12 piedras, pero no eran piedras pequeñas, porque era un arrume, como un monumento que debía verse desde lejos, con 12 piedras que representaban que Dios había sacado al pueblo de Egipto, los había llevado por el desierto y habían cruzado el desierto y habían conquistado la tierra. 12 piedras, es un monumento, 12 piedras. Es muy importante eso. Luego cuando construyeron el templo, ¿qué usaron? Para las bases del templo y para algunos de los ornamentos del templo, piedras. Y piedras traídas desde muy lejos y piedras entalladas y puestas bien organizadas. ¿Y recuerdan cómo David mató a Goliat? No fue con una honda, fue con la piedra. Tomó 5 piedras y con una de esas piedras mató al gigante Goliat. Entonces, ¿son útiles las piedras en la historia bíblica? Muy bien, aquí el apóstol Pedro en el texto que estamos leyendo dice, vosotros también como piedras vivas. Es decir, si se usan piedras para la adoración, si se usaron piedras para el templo y si la iglesia es un edificio, ¿cómo se construye? El edificio que es la iglesia de Cristo no se construye ni con cemento, ni con hierro, ni con acero, ni aluminio, ni vidrios. El edificio que Dios está construyendo se construye con piedras, haciendo honor a uno de los materiales más antiguos para la construcción. Pero eso nos deja varias enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que queremos ver en esta mañana, sobre las piedras. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de piedras que hay en el edificio. Estamos pensando que la iglesia es una construcción, es un edificio, es un templo, pero ese templo tiene 3 tipos de piedra. Y vamos a hacer un poco la diferenciación para que podamos entender. Pero antes quiero leer Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ese texto está en el contexto de que muchos dicen yo soy de Dios, yo soy de Cristo, yo soy de la iglesia, yo soy creyente, pero no son piedras vivas. Y si no son piedras vivas y no han sido seleccionadas por Dios o por Cristo para el edificio, pues no van a ser parte de la iglesia o no son. Y cuando se presenten a rendir cuentas, el Señor les dice, yo nunca los conocí, yo nunca los invité a mi edificio, yo nunca los puse en el edificio, yo no los tallé, ustedes estaban haciendo era como estorbo, pero no eran parte del edificio. Y se les declarará, no los conocí, hacedores de maldad.
Muy bien, la primer piedra del edificio, ya saben cuál es, ¿cierto? Para construir el edificio se requiere una piedra de base, o una piedra de fundamento, o una piedra principal, o una piedra que sirva de cimiento, y esa es la roca fundamental, y esa roca fundamental o esa piedra esencial se llama Jesucristo. Entonces la primer piedra del edificio se llama Cristo, es la roca fundamental, y no en vano, ese es uno de los nombres que Cristo recibe, Él es la roca. ¿Sí? ¿Por qué es roca? Uno pensaría que sería más bonito que dijera que Él es la nube, ¿sí? O que Él es un rayo, o que Él es otra cosa, pero no una roca. Cuando la Biblia habla de que Cristo es la roca o que Dios es roca, lo que está diciendo es que es inmutable, que no cambia, que permanece igual y que no se mueve, que no se hunde, no se rompe, sino que permanece y que es seguro, es estable, es firme y es sólido, además de inmutable. Entonces es importante entender por qué Cristo es la roca. La roca significa que es duro, que es durable, que es garantizable y que quien esté sobre esa roca no se cae, permanece. Es una roca sólida, es una roca compacta y es una roca durable, y por lo mismo esa roca es la única que puede garantizar que el edificio no se caiga. Entonces la iglesia es una institución divina, Cristo la ordenó y Cristo la construye, y Él mismo es la base principal para la construcción. Por eso la Biblia la llama la piedra angular, ¿sí? La piedra angular. Si ustedes tienen abierto el texto en 1 de Pedro 2, después del versículo 5 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es decir, para poder construir necesitamos el cimiento. Si ese cimiento no se pone, no se puede construir. Y si aquí hay constructores y todos los que entienden un poco el concepto de la arquitectura y la construcción, miren lo que dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. No dice, he aquí pongan, ustedes elijan, busquen, seleccionen la piedra y pónganla. Imagínense que fuéramos nosotros los que pusiéramos la piedra de cimiento. ¿Qué hubiéramos puesto? Imagínense que nosotros, Dios nos diga, bueno, yo los salvé, les di entendimiento, busquen una piedra y cimenten sobre ella la iglesia. ¿Qué hubiéramos escogido? ¿Barro, paja, hojarasca, yeso, drywall, cualquier cosa que no es durable, que se rompe, y copor? Y diríamos, se ve bonito, ¿cierto? Y eso le echa una pinturita y uno dice, no, se ve bien, me gusta. Pero dice el Señor, no, ustedes no eligen la piedra. Vamos a hacer una construcción, pero dice Dios, yo soy el constructor. Y como Él es el constructor, Él pone las condiciones de su construcción. Él pagó el precio de la construcción, Él es el arquitecto, es el constructor, es el director de obra, y Él es el que dice con qué materiales se construye la iglesia. Y eso es bien importante, amados hermanos, porque cada día surgen movimientos dentro de las iglesias donde las personas dicen, ¿por qué no hacemos cambios? ¿Sí? ¿Por qué no añadimos esto? ¿Por qué no quitamos aquello? Y recuerden que estudiamos Apocalipsis y dice, cualquiera que se atreva a quitar o añadir, ¿recuerdan lo que pasa? Las sentencias. ¿Por qué no podemos quitar ni añadir? Porque no tenemos opinión en la iglesia del Señor. En la iglesia solo Cristo tiene opinión. Nosotros solo guardamos silencio y obedecemos porque no podemos opinar, porque la obra es de Él. ¿No les ha pasado a ustedes que alguien llega a su casa a darles opiniones y usted dice, olvídese, esta es mi casa, o este es mi negocio, o este es mi trabajo, no opine sobre lo mío porque esas decisiones las tomo yo? Posiblemente agradecemos las sugerencias o los consejos, pero cuando alguien nos dice hágalo así, hágalo de esta manera, enseguida nos inquietamos porque decimos, usted se está metiendo en mi obra, ¿sí? Y mi obra, yo soy el gerente de ella. La iglesia es de Cristo y Cristo es el gerente, y dice, aquí pongo yo mismo la piedra, yo pongo el fundamento. Y de ahí que ese edificio sea un edificio que genera controversia, porque es el único edificio en toda la historia de la humanidad y en todo este periodo de la vida en el cual Cristo es fundamento. Es decir, que tiene como piedra y como fundamento y como razón de ser a Jesucristo. Y miren lo que continúa diciendo, es una piedra principal
piedra angular, piedra escogida y piedra preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Miren lo interesante, es una piedra preciosa. Hay una discusión de cuál es la piedra preciosa más valiosa. Algunos hablan de los rubíes, del oro, pero según se cree es la esmeralda o el diamante. El diamante, porque son piedras muy resistentes. Aquí dice que es una piedra preciosa, que es una piedra escogida, que es una piedra seleccionada y que es una piedra amplia y grande y fuerte que sirve para sostener todo el edificio. Pero escuchemos de nuevo, Cristo eligió esa piedra y Él mismo se pone como fundamento. Es decir, si vamos a ser parte del edificio, tenemos que aceptar que el cimiento ya está puesto y que no podemos construir sobre un cimiento distinto. Incluso el apóstol Pablo dice, si alguien construye sobre otro cimiento, ¿recuerdan cuál es el resultado? Dice, la obra del tal se destruirá, se quemará porque no pasa la prueba. Si construimos la iglesia sobre filosofías, sobre hombres, sobre teorías, sobre nuestras propias fuerzas, no es iglesia, no prevalece. Para que la iglesia prevalezca tiene que estar fundada sobre el fundamento que es Jesucristo. Y luego continúa diciendo, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, es una piedra preciosa, así de sencillo, es una piedra escogida. Pero los incrédulos, ¿cómo ven esa piedra? ¿Les gusta ese cimiento de la iglesia? ¿Qué sugeriría un incrédulo para ponerle como cimiento a la iglesia? Filosofías, teorías, razones propias, argumentos naturales, pero no la palabra de Dios, sino Cristo. Para ellos esa es una piedra desechada. Y escuchen eso, amados hermanos, porque cuando hablamos de la iglesia, tenemos que decir que los que son parte de la iglesia son los que creyeron en Cristo, pero los que no creyeron fue no porque Cristo los condenó a no creer, sino porque ellos decidieron no creer. Es decir, ninguno se condena porque Dios lo condene. Ellos decidieron vivir de espaldas a Dios. Aquí lo dice, para los que no creen, no dice que no pudieron creer, es que no quisieron creer. Ellos desecharon la piedra y para ellos es una piedra de tropiezo y piedra que hace caer. Miren cómo la Biblia nos va presentando el argumento. Vamos a construir un edificio. El gerente del edificio y el dueño y constructor es Dios. Dios se reserva el derecho de poner el fundamento que Él quiera. Y el fundamento que Él quiso, que es único y estable, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un fundamento precioso, hermoso, selecto, escogido. Pero ¿cómo lo ven los impíos? Como una piedra que me hace tropezar, que no me gusta, que no me agrada, que me molesta y que lo debemos sacar de cualquier discusión. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y más adelante Jesús lo explicó mediante una parábola de dos constructores. Uno construye sobre la roca, le toma más tiempo, más esfuerzo y sacrificio, pero esa construcción es sismo resistente, va a permanecer. El otro construye sobre la arena y cuando viene el vendaval o la tormenta, tiene ruina, vergüenza y humillación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, Cristo es piedra preciosa, pero también para muchos es considerada piedra de tropiezo y piedra desechada. Es decir, Jesucristo ha sufrido de parte de los hombres y la sociedad la humillación y el desprecio. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso todos aquellos que predican revelaciones, sueños, suposiciones, apariciones, otros libros, otras revistas, ponen un fundamento distinto. Y quien ponga otro fundamento, aunque tenga el rótulo de iglesia y aunque tenga personería de iglesia, no es iglesia. Aunque sean sinceros, aunque tengan buena intención, aunque sean esforzados y sean diligentes, no son iglesia. ¿Por qué? Porque para ser iglesia no se requiere ser sinceros, honestos
o comprometidos para ser iglesia, el primer paso es estar construidos sobre el fundamento. Si estamos en Cristo, estamos en el verdadero. Es decir, solo Escritura, solo la gloria de Dios, solo por la gracia, solo por la fe y solo a través de Jesucristo. Bien lo describieron los reformadores. Si otro pone otro fundamento, sea anatema, es decir, sea maldito. Isaías capítulo 8, versículo 14 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropiezo, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Intencionalmente Dios dice: no me quieren obedecer, listo, entonces mire, ahí está la piedra, pero a usted no le servirá como piedra de cimiento o como piedra de edificación, sino que a ustedes, los que no creen, les va a ser piedra de tropiezo. ¿Alguno de ustedes se ha tropezado en una piedra, especialmente si uno está descalzo? Eso ve unos lucecitas, pero dice la Biblia: todo el que está sin Cristo se tropieza con Cristo. Miren que este es otro argumento para decir que no existen los ateos o los incrédulos. En realidad no existen, porque ellos todos se tropiezan con Cristo. Y si se tropiezan con Cristo, entonces sí sabían de Cristo. Y sí eran conscientes que había una verdad o una enseñanza, una realidad sobre Cristo, solo que ellos lo ignoraron. Entonces, amados hermanos, piedra sobre piedra. Esa piedra o esas piedras del edificio, la primera se llama Jesucristo. Jesucristo no está en la parte intermedia del edificio, ni en la parte ornamental, ni en la parte accesoria. Jesucristo es fundamento o no hace parte del edificio. Si vamos a construir, Él tiene la preeminencia. O construimos sobre Él o construimos sobre nuestras propias ideas. Y eso es un argumento importante para considerar, porque la Biblia dice que muchos construyen sobre muchas cosas vanas. Y posiblemente nosotros o nuestros hijos, que serán la nueva generación, tendrán la tendencia en algún momento a decir: pero solo la Biblia, esos ancianos, esos diáconos, ese pastor ya hablaron mucho de Biblia, ahora hablemos de otra cosita. Y si nuestras nuevas generaciones o nuevos maestros inducen a eso, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Va a despreciar el fundamento y va a tropezar, porque si despreciamos el fundamento, tropezamos y caemos, porque no se puede poner otro fundamento que el que Cristo ha puesto. El texto de esta mañana dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Es decir, la segunda piedra es la piedra que se pone después del fundamento, cuando se comienzan a levantar las paredes. Ya está el cimiento, ya está la base, ya está el soporte, que es Cristo y su palabra. Luego arranca la construcción. Se pusieron las bases, que era la tarea más dura. Cristo la puso entregando su vida y derramando su sangre y revelando su palabra. Ahora viene la otra tarea, y es comenzar a edificar. ¿Cómo se va a edificar? Con piedras. ¿Quién selecciona esas piedras? Los pastores, los ancianos, el consistorio. ¿Quién las selecciona? Cristo. ¿Quién las trae? ¿Quién las va poniendo en el edificio? Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos piedra de problema a veces, ¿cierto? Pero realmente quien hace todo en el edificio es Cristo. Entonces, si usted es un creyente, usted es una piedra. Así lo describe la Biblia. No es una descripción muy romántica, ¿cierto? Es una descripción un poco áspera, tosca, ruda, porque a mí que me digan: hola piedra, ¿cómo estás?, pues no me parece un halago, ¿sí? A mí no me parece un halago, me parece como: ¿piedra? A uno le gusta que le digan cosas bonitas y eso le alimenta el ego y uno busca que le digan cosas bonitas. Pero que a uno le digan: hola piedra, siéntese acá, o quítese piedra de ahí, pues uno dice: me están ofendiendo. Pero Jesús dice que somos piedras y Pedro dice que somos piedras. El lugar que ocupamos en el edificio es el de una piedra, no somos lámpara, no somos una bombilla o una porcelana en el edificio, no somos un accesorio agradable en el edificio, porque los accesorios agradables son los tapetes, las cortinas, las lámparas, los floreros, las porcelanas. Eso es agradable en una casa. Cuando usted entra a una casa, lo primero que mira es eso: la planta, la porcelana, y usted dice: uy, qué hermosa casa, qué linda decoración.
pero ninguno dice qué hermosas piedras construyeron esta casa. Nadie admira las piedras, nadie. Yo no he visto el primero que llega a una casa y diga, admiro las piedras que le puso a su casa, ¿sí? O el hierro que le puso, ¿no? Eso nadie lo admira. Admiran el portarretrato, la lámpara, la porcelana. Es decir, ¿para qué Dios nos puso en el edificio? ¿Para ser admirados? ¿Para que nos vean y nos admiren y digan, uy, qué belleza, mire ese cristiano ahí, ese lugar que ocupa? ¿O nos puso en un lugar donde nadie nos debe admirar y donde gracias a Dios nadie nos debe admirar? Porque si nos admiran, ¿qué nos pasa? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Me envanezco demasiado. Y eso es importante porque estamos hablando del lugar que ocupamos en la iglesia y no somos un accesorio en la iglesia. No somos un atractivo a la vista de los visitantes o de los participantes. Somos totalmente indiferentes cuando alguien nos ve. Nadie nos reconoce, no somos admirados y eso es bueno, eso describe lo que Dios quiere hacer en el edificio. Porque si Dios quisiera que nos admiraran, pues no se construiría una iglesia, sería un club o un reality o se haría una competencia. Si Dios quisiera que todos los creyentes fuéramos admirados, vistos, honrados y puestos en alto, pues la iglesia sería el peor escenario para eso. Dios construiría otra cosa, ¿cierto? Uno se da cuenta cuando va a los centros comerciales, todo es vistoso para cautivar a la audiencia y a los compradores, a los que van. Todo, las luces, la música, la decoración, los colores, todo está para atraer al comercio o a los compradores y para que se sientan cómodos. Pero no tiene esa función la iglesia. La iglesia tiene como función que Cristo sea visto y Cristo sea honrado y nosotros seamos ignorados. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta ese lugar o no? Quisiéramos ir a un lugar donde nos honren, ¿cierto? Donde nos pongan tapete, donde nos hagan entrada pues marcial, donde seamos una persona protagónica, pero en la iglesia no es así. Somos piedras vivas y piedras incluso invisibles porque se van poniendo en el edificio y aunque cumplen una función esencial en la construcción, pues no son admiradas o reconocidas. La Biblia dice que esas piedras Dios las escogió y Dios las trajo al edificio y las puso para su construcción. Y como la casa es de Dios y el maestro y arquitecto es Dios, pues Él hace lo que quiera. Él trae las piedras que quiera, del color que quiera, del tamaño que quiera y las pone en el lugar que Él quiera. Y puede que a mí no me guste donde puso una piedra, puede que no me guste donde Él me puso a mí, yo quisiera estar un poco más arriba, o más al lado de la ventana, o más al lado de la salida, pero el Señor dice, aquí te voy a poner, eres piedra y no opines. No puedes opinar porque es mi casa y usted lo traje por gracia y siéntase agradecido y privilegiado de poder hacer parte de mi edificio. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, si usted está en el edificio, es gracias a Dios. Si usted hace parte de la construcción, es gracias a Dios. El lugar que usted ocupa en la construcción, ¿quién se lo dio? El Señor. Nos puso como parte de la construcción y en el ejemplo del cuerpo dice que unos son ojos, otros son oídos, otros son brazos, otros son pies, pero necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo para funcionar bien. Primera de Reyes 5:17 dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Amados hermanos, cuando hablamos de piedras, pues es bien difícil nomás saber que somos piedras, que no es un halago, porque una piedra pues no opina, no reacciona, no puede pedir dónde la coloquen o pedir cómo la traten. Pero la Biblia también dice que esas piedras que Dios recoge, recuerdan cómo dice en otro lugar, son vil y menospreciadas o despreciadas. Entonces, para que podamos hacer parte del edificio, ¿por qué proceso tenemos que pasar? O sea, una piedra cualquiera, una roca, o se recoge y se trae y uno dice, esto me sirve. Pero para ponerlo en el edificio, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un proceso de
limpieza, de quitar la escoria, de pulir, de tallar, de cortar, de emparejar, de alinear. Y yo les pregunto, ¿eso duele? ¿Eso es fácil o no? ¿Cuánto tiempo toma el constructor para preparar una piedra para el edificio? Eso no es que se trajo y se puso, porque si se pone una piedra lisa se cae el resto. O sea, pongo una piedra en cualquier lugar y enseguida se desliza la piedra y se cae. Para que encaje, para que quede firme esa piedra, para que no se caiga, no se resbale, tiene que pasar por un proceso de tallado. Y ahí es donde están los pedreros, los que trabajan ese arte, que es un trabajo con cincel, con herramientas para poder tallar una piedra. ¿Me están comprendiendo, amados hermanos? Si estamos en la iglesia es porque Dios nos trajo. Pero una vez Dios nos trae a través de Cristo a la iglesia, ¿qué comienza a hacer? Coge martillo y coge cincel, porque Él es el constructor, y comienza a trabajar esa piedra. ¿Y a nosotros nos gusta que nos den martillo? ¿Que nos den cincel? ¿Que nos pulan, que nos rompan, que nos hagan perforaciones, que nos tallen, que nos hagan recortes? ¿Nos gusta o no? No, ninguno. Ninguno en su sentido común diría, no, acá estoy, haga conmigo lo que quiera. Uno dice, acá estoy, haga con el hermano lo que usted quiera, pero conmigo yo estoy listo, yo ya estoy preparado y yo estoy bien. Yo me veo bien, pero ¿cómo me ve Dios? No está pulido, tiene que ser tallado, tiene que ser trabajado. Y ese trabajo de Dios es un trabajo largo y toma tiempo, pero también es muy doloroso. Y ahí es donde el cristiano siente el peso de haber sido parte del edificio. Es donde muchos cristianos dicen, bueno, si me hubieran dicho esto, yo no hubiera querido ser parte de la iglesia. Jeremías, ¿se acuerdan que dijo, si es así, yo no predico más, yo renuncio? Elías también dijo lo mismo, David también dijo lo mismo. Pablo en algún momento estuvo muy ofuscado y también estaba que no sabía qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué nos inquieta? Que el maestro, ¿cierto?, está trabajando la piedra. Y a esa piedra, para que a él le sirva, tiene que quitar mucho que no sirve. Y amados hermanos, esa es la tarea de Dios con nosotros. Y esa tarea es muy difícil, y es muy difícil que nosotros la aceptemos y la asimilemos, porque siempre nos incomoda, porque nos duele. ¿Cómo nos trata Dios? A través de circunstancias, a través de enfermedades, incluso a través de tentaciones donde caemos y nos dice, a ver, mire, caíste porque no confiaste en mí, yo te levanto, pero ¿a qué costo nos levanta Él? Nos levanta con las heridas, con las cicatrices, con los raspones, con el dolor, con las secuelas, con las consecuencias. Y esas consecuencias quedan como una evidencia de que no queríamos dejarnos tallar. Ningún cristiano dice, mire, acá vengo para que el Señor me talle. Todos venimos y decimos, no, yo estoy bien, yo soy bueno, yo ya estoy listico. ¿Y qué dice el Señor? Le falta otro poquito, y le falta otro poquito, y le falta otro poquito, y sigue dándonos martillo y cincel. Esas son las piedras vivas. Las piedras vivas son las piedras que se traen, pero se tienen que pulir para que encajen y tallen en el edificio, se tallen y encajen en el edificio. Y ese trabajo de pulir y tallar y cortar y alinear es muy, pero muy doloroso. Si ustedes son honestos, muchas veces ustedes han pensado mejor no seguir y coger camino e irse. Y recuerden que cuando uno piensa eso, pues uno dice, pero ¿y cómo me voy si yo no llegué solo? Fue el Señor el que me trajo, fue el Señor el que me puso acá. Y comienza uno a saber que ya estamos en las manos del Señor y que tenemos que permanecer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando se edificaba, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Mire, Dios nos talla para que cuando vengamos a su casa estemos mucho más cómodos y tranquilos sabiendo que Dios hizo una obra. Amados hermanos, esa tarea de Dios es una tarea muy necesaria para nosotros.
Todos necesitamos que Dios nos talle, pero a ninguno nos gusta. ¿Qué necesitamos para que Dios nos talle? Fe, confianza y disposición, y no es fácil estar dispuestos. Si Dios les dijera o nos dijera a cada uno de nosotros, bueno, usted necesita que lo talle, le tengo una bonita enfermedad, comienza la otra semana con el tallado, ¿usted qué diría? O lo voy a tallar y para tallarle tengo que quitarle un hijo que usted ama mucho. ¿Se acuerdan que así hizo con Abraham? Abraham, Dios lo estaba tallando, estaba dándole cincel y martillo, estaba haciendo recortes y poniéndolo bien listo para el edificio, pero Abraham cometió varios errores, y uno de ellos es que tenía un amor, parece que no muy correcto, por su hijo, y el Señor le dice, ok, el siguiente paso es, me sacrificas a tu hijo. ¿Qué Dios nos quiere quitar? El amor al dinero, el amor a nosotros mismos. ¿Qué nos quiere quitar que nos sobra y nos hace mal en la obra del Señor? El egoísmo, la ambición, la maldad, la venganza, tantas impurezas y escoria que tenemos que Dios tiene que seguir trabajando. Si usted evalúa su vida, se da cuenta que hay mucha escoria todavía en usted, ¿cierto? Que uno se desanima, que uno tiene venganza, que uno es egoísta, que uno es ventajoso, que uno es materialista. Entonces todavía necesitamos otros golpecitos más y van a seguir doliendo mucho, porque es solo así, cuando la piedra está lista, que Dios la puede poner sobre el edificio. De lo contrario no sirve. Entonces, amados hermanos, piedra sobre piedra, ¿están dispuestos al tallado? Eso se nos dijo desde el comienzo, porque el Señor dijo desde el comienzo, en el mundo tendréis aflicción, seréis aborrecidos de todo el mundo. Los peores enemigos serán los de más cerca, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos dijo, ustedes estaban sucios en el muladar del pecado, y yo necesito limpiarlos. Y para limpiarlos, pues toca pasar herramientas dolorosas para quitar todo el daño y toda la escoria que tenemos. Muy bien, entonces llevamos dos piedras. Cristo es la piedra principal, Él entregó su vida, Él también sufrió mucho más que nosotros, no por pecado, sino porque era el medio legítimo para Él satisfacer las demandas de la ira de Dios, pero Él entregó su vida y enmudeció y no abrió su boca. La idea aquí, según el texto que leímos de Reyes y según esa mención de que Jesús no abrió su boca, es que nosotros debiéramos tampoco abrir la boca cuando estamos siendo tallados. Esa es la idea. La pregunta es, ¿lo podemos cumplir? No, nosotros no podemos quedarnos callados. Dios comienza a tallar y nosotros ¿qué decimos? Me duele, no me dejo, no me gusta. Y comenzamos a reaccionar. Pero Jesús, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Y la Biblia dice, ¿y luego no le dolió? Le arrancaron la barba, le pusieron corona de espinas, lo golpearon, lo obligaron a cargar una cruz, lo escarnecían, lo humillaban, le dieron vinagre, lo golpeaban con palos, sangró por todo su cuerpo, le pusieron clavos en las manos y en los pies, y la Biblia dice, enmudeció y no abrió su boca. La pregunta es, ¿por qué nosotros abrimos tanto la boca cuando Dios nos está tallando? Dios nos pone una circunstancia y nosotros estamos siempre reclamando por qué, no entiendo, no me gusta, pero es que Dios nunca nos dijo que si teníamos que opinar al respecto. Dios nos llamó como piedras y Él nos está puliendo, y debemos agradecer, como dice el libro de Santiago, cuando estemos en diversas pruebas, porque cuando estamos en diversas pruebas el carácter crece. Añadida la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros o advenedizos. La segunda piedra es usted y yo. Una piedra llena de imperfecciones, recogida en cualquier muladar, tirada al abandono y despreciada, pero que el Señor dijo, esta me gusta, esta me sirve, esta la necesito, esta la voy a traer, le hago unos cortes, le doy cincel, la pulo y me va a quedar bien en el edificio. Pero a nosotros nos duele mucho, porque son todos los tratos que Dios permite, que son bien dolorosos y bien incomprensibles,
porque nos tiene que tallar con otras piedras y con muchas herramientas dolorosas. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Soportan ustedes el trato de Dios? Para que quede el edificio bien hermoso, porque es un edificio sin mancha y sin arruga para la gloria de Dios. Dice la Biblia que el fin es presentar una iglesia gloriosa, y para que sea gloriosa, como recogió este poco de basura que somos nosotros, con tanta escoria, el Señor tiene que hacer mucho trabajo para que esa casa quede preciosa y hermosa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos con la tercera piedra. La tercera piedra son las piedras que Dios dentro del edificio va poniendo encima de nosotros. Miren esa pared tiene ladrillos, hay un cimiento y luego viene encima del cimiento una primer fila de ladrillos, ¿sí? Si los ladrillos pudieran hablar cuando los pusieron en la primera fila, ¿qué diría? Comenzó la construcción, yo fui el primero. Pero ¿qué dirían cuando ponen la segunda fila? ¿Qué diría el ladrillo? Eso me pesa el que está encima. Y una tercera fila, y una cuarta fila, y una quinta fila. ¿Qué diría el ladrillito de abajo si pudiera hablar? Yo quisiera estar en la última fila, porque tengo mejor vista y porque nadie tengo encima, que me haga peso y me incomode. La Biblia dice que la iglesia es un edificio donde se ponen piedras sobre piedras. Hay ya un fundamento, pero una vez Cristo comienza a construir la iglesia, prepara piedras como ustedes y como yo, nos pone en el edificio, pero para sorpresa nuestra, encima de nosotros comienza a poner piedras. Y esas piedras que están encima, vaya que no nos gustan. Porque ¿quién quiere tener piedras encima suyo para sobrellevar? ¿Alguno quiere o no? Y ojalá una piedra bien difícil, bien áspera, bien ruda, bien tosca. Miren lo interesante, porque es la única forma como se construye el edificio. Si no se pone sobre esa piedra otra piedra, no hay edificio, simplemente hay piedras sueltas. Pero para que haya edificio tiene que haber cimientos y tiene que haber piedras unidas, talladas y encajadas con filas y otras más arriba para que haya un edificio. Pero ese tema de tener piedras encima es lo que la Biblia llama el tema del soporte. Soporte. ¿Ha escuchado esa palabra en la Biblia? Soportaos los unos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ay, esa partecita es tan difícil, porque uno a duras penas puede con lo de uno, con brega y con esfuerzo le puede uno con la tarea de uno, y el Señor dice, ok, no estás pudiendo con la tuya, ok, ahí viene una más. Ahora tienes que soportar a tu esposo, tienes que soportar a tu esposa, tienes que soportar a tus hijos, tus nietos, los ancianos que son difíciles, los diáconos y el pastor ni me diga, pero soporte, porque se va haciéndole peso a usted y tallándolo más encima. Y esa parte se pone tan difícil, porque quisiéramos ser una porcelana que si nos queremos nos cambiamos de lugar, o una lámpara que la podemos poner en otra esquina y no nos incomodamos. Pero Dios dijo son piedras y hay piedras encima y ya no se pueden mover las piedras de donde Dios las puso. Bien difícil soportar a otros, pero cuando entendemos el tema de soportar a otros tenemos que pensar que otros nos han soportado a nosotros. Porque cuando Dios nos puso, ¿quiénes estaban debajo? Otros. ¿Y qué les tocó a los otros hacer para que nosotros pudiéramos prevalecer o permanecer en el edificio? Soportar. ¿Cómo nos soportaron? En oración, en consejo, con paciencia, pasándonos por alto posiblemente, amándonos, cuidándonos, animándonos, orientándonos, exhortándonos, que es la manera como se soporta al hermano. Pero ahora que yo ya estoy en el edificio y otros me han soportado, ¿qué debo comenzar a hacer? Soportar a otros. Es así como se construye el edificio y es así como se adquiere compromiso y adhesión. De quien todo el edificio, dice Efesios 2:21, todo el edificio, es decir, todas las piedras, ninguna suelta, ninguno rodando, sino todo el edificio bien coordinado. ¿Qué se requiere para que esté bien coordinado? Pues que las piedras estén pulidas, estén bien puestas y que haya un buen pegamento y que las filas estén alineadas y estén bien puestas y se mantengan en el lugar
para que todo el edificio bien coordinado vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren que no es un monumento de piedras, es un templo santo, compuesto por ¿quiénes? Por piedras vivas que el Señor recogió del muladar del pecado y las talló y las preparó y las encajó y puso piedras sobre piedras. Amados hermanos, muchos de los temas en la vida cristiana son difíciles y en los temas de la vida de la iglesia muchos son difíciles, pero probablemente uno de los temas más difíciles es sobrellevarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, ser comprensivos unos con otros, perdonarnos unos a otros, animarnos y auxiliarnos unos a otros. Para mí ese es un tema muy difícil y mucho más en una sociedad tan egoísta, tan individualista. Y a veces cuando uno se cansa y uno dice, no, yo ya no doy más, ya lo soporté mucho, no soporto más, ya le tuve mucha paciencia, no más. Pero ¿qué dice el Señor? Recuerde que el contexto de perdonar a tu hermano está en ese contexto, que es hasta 70 veces 7, porque hay que soportar, porque somos piedras vivas, Dios nos puso en el edificio y si no nos perdonamos es porque no estamos bien coordinados. Si no nos soportamos es porque no estamos bien coordinados. Es decir, una piedra soporta a otra y una piedra a la otra y así se construye el edificio. Ese es el lugar que Dios nos ha dado. No es un lugar muy agradable, pero es el lugar que Dios ha querido darnos y ese lugar honra a nuestro Dios. Entonces, ¿estamos piedra sobre piedra? ¿Qué pudiéramos decir por Cristo el fundamento? Gracias por ese fundamento tan precioso. ¿Qué pudiéramos decir por lo que Cristo está haciendo? Con dolor, con aflicción y a veces con lágrimas y con resistencia nuestra, Dios me está puliendo para presentarme sin mancha delante de Él. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que están debajo de nosotros, que nos han soportado por años? ¿Qué pudiéramos decir? Gracias al Señor por hermanos que han orado, que nos han escuchado, que nos han respaldado, que nos han tolerado, que nos han soportado. Muchas gracias. Posiblemente no les hemos reconocido, pero gracias a Dios por ellos. A veces son hermanos invisibles que ni siquiera conocemos, pero que están orando por nosotros y que nos están soportando en oración, soportando en ánimo, en consejo, en levantarnos los brazos. ¿Recuerdan cuando fue Moisés el que tuvo una pelea o Josué? Y decayeron los brazos y la orden era que mientras tuviera los brazos arriba, la batalla la ganaba él. Y apenas bajara los brazos, los enemigos le ganaban la batalla. Y como se cansó tanto, ¿cierto? Le pusieron una piedra, no fue un cartón, una piedra, no muy cómoda para uno sentarse. Jacob también durmió sobre una piedra. Y le pusieron una piedra y pusieron 2 servidores a levantarle los brazos. Interesante. Necesitamos quien nos soporte. Necesitamos quienes nos levanten los brazos. Necesitamos quienes oren por nosotros. Es indispensable. Cuando Pablo tuvo situaciones difíciles, una de las cosas que pidió fue, oren por mí. ¿Recuerdan? Ayúdenme orando a Dios por mí. Uno diría, no, yo necesito es plata. Yo necesito es un carro. Yo necesito es ropa. Yo necesito es mercado. Pablo no pidió eso, aunque posiblemente también necesitaba. Pero Pablo lo que dijo fue, oren por mí. Porque la mejor forma de soportar al hermano es orar por él. Y la mejor forma de agradecer a quienes nos soportan es orando por ellos, porque el trabajo que ellos han hecho con nosotros no es fácil. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos, Pablo dijo, yo no lo soporto más. ¿Recuerdan? Pablo lo soportó un tiempo, pero Pablo parece que con la exigencia que tenía, Juan Marcos no le dio la talla y Pablo dijo, no me sirve, y lo abandonó. ¿Y recuerdan qué sucedió? Hubo una discusión no pequeña con Bernabé, y Bernabé dijo, pues si usted desecha al muchacho, yo lo recibo, y conmigo lo voy a respaldar. Gracias a Dios por los Bernabé en la iglesia, que cuando alguien nos desecha, hay un Bernabé que dice, cuenta conmigo, y yo te ayudo, y yo te levanto los brazos, y yo te voy a soportar, y vamos juntos y salimos adelante. Aunque los Pablos a veces se cansen de nosotros, habrá Bernabés que nos levantan los brazos, o que nos sostienen, y siempre será así. O en el caso de Moisés, cuando usted está con los brazos cansados, pero siempre habrá alguien que le levanta los brazos y le dice, oremos, ánimo, sigamos, no te desanimes, no pongas la mirada allí, mira a Cristo, y gracias a Dios por ello. Todos hemos necesitado quien nos levante las manos muchas veces, todos los días.
quién ore, quién nos anime, quién nos conforte, quién nos confronte, quién nos muestre el camino. Por eso tener piedras al lado y piedras debajo y piedras encima es la misión de Dios, porque esas son las piedras de ayuda y como dice la Biblia son las piedras de encaje, son las piedras de soporte. ¿Qué pasaría si usted no tuviera piedras que lo soportan? Si usted fuera una piedra suelta en el edificio, ¿qué pasaría? Ya hubiera rodado y hubiera escapado o la hubieran sacado, pero como tenemos piedras que nos aseguran una con otra, uno dice, me quería ir pero no puedo, ¿sí? Quería salirme de acá de esta pared pero no puedo, quería renunciar pero no puedo, ¿qué hago? Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Me ayudas? Y se nos vamos todos y el del lado le dice, yo ya estoy acá bien, si quieres te ayudo. Y el de arriba que dice, tranquilo, yo te ayudo. Y el de encima que dice, y si viera que usted es el que me está ayudando. ¿Sí me hago entender? Cuando yo quiero irme de Dios, de la iglesia, abandonar todo, ¿qué me dice el Señor? Fui yo el que te puse. Y cuando yo quiero irme, alguien me dice, es que si tú te vas, tú eres mi modelo, yo te sigo a ti, tú me llamaste, tú me traíste y tú me estás ayudando, no te puedes mover, porque si tú te mueves, me mueves a mí. Y el de abajo le dice, no te vayas, que yo te ayudo. ¿Sí me hago entender? Y en esa analogía que estamos haciendo, nos soportamos los unos a los otros, con dificultad, con dolor, con reclamos, pero es así como funciona la iglesia. Si usted se va y el otro se va y el otro se va, ¿qué pasa con la iglesia? Se queda, se acaba. ¿Por qué? Porque no pudimos entender que la vida en la iglesia implica ayuda mutua, que la vida en la iglesia implica cohesión, compañerismo, trabajo en equipo, apoyo mutuo, y que yo te ayudo a ti, pero tú me ayudas a mí, o yo te ayudo a ti, pero otros me ayudan a mí. ¿Sí? Hay muchos que me ayudan a mí, pero hay otros a quien yo ayudo y siempre será una constante. Igual como yo me sujeto a otros, pero otros se sujetan a mí. Unos dependen de mí, pero yo dependo de otros. Y esa es una constante en la vida de la iglesia. Por eso la pregunta que nos estamos planteando es, ¿estamos piedra sobre piedra? Si usted ya está puesto en el edificio, dele gracias a Dios, pero reconoce que Dios va a ir poniendo otros a tu cuidado. Puede que sean tus hijos, tus nietos, quizás nueras, yernos, los que ya están creciendo sus hijos. Vamos a tener que tener otros para soportar. Y no sé, la tarea no se acaba fácil. Me llama mucho la atención cuando Elías llegó a un momento y dijo, hasta aquí no más. Y Elías concluyó que ya había terminado la etapa y que no había más. Y Elías, iluso, dijo, acabé. Sí, terminé extenuado, rendido, pero acabé. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, aquí te traje una porción, te la comes, te levantas y sigues porque largo camino te resta. Muchas veces quisiéramos que aquí se acabara la meta, o que ya fuera la meta y hubiéramos llegado, pero ¿qué nos dice el Señor? Otro poquito más, ¿sí? Una milla más, y una milla más, y una milla más, y a veces completamos 91 años como mi padre, una milla más, pero no puedes renunciar. Y es muy interesante eso, porque eso es lo que nos muestra es el plan de Dios. Si Dios nos hubiera dejado con libertad para regresar, nosotros ya hubiéramos regresado. ¿Por qué el pueblo de Israel no se regresó para Egipto? Si lo pensaron, tenían argumentos para regresar, tenían razones porque no había agua, estaban en el desierto, no tenían comida variada. ¿Por qué no se pudieron regresar? Si las ganas les sobraron, porque el mar ya se había cerrado. Y no tenían cómo cruzar el mar, no había lanchas en ese momento, no había helicópteros. Si hubiera habido helicópteros o lanchas, o ellos hubieran cruzado, se hubieran regresado con seguridad, pero no pudieron porque Dios les cerró el paso. Cuando Dios nos llama a su iglesia, una de las cosas que hace es cerrarnos la puerta para no salir. Así lo hizo en el arca. Recuerden que el Señor los metió al arca, dice la Biblia, y Él mismo cerró la puerta. ¿Con qué intención? Noé la hubiera podido cerrar, pero si Noé la hubiera cerrado, ¿qué hubiera pensado de pronto en el camino? Abrámosle a este vecino que me cae bien. Este vecino fue el que me dejó cortar madera en su finca, ¿por qué no le abrimos? Pero el Señor dijo, Él abrió la puerta y Él la cerró. Y cuando nosotros somos traídos a la iglesia, una de las cosas que a veces olvidamos es que Dios cierra la puerta. Eso lo dice en Juan 10. Si entramos, Él cierra la puerta y nos dice, sigan, pero hacia atrás
Nada. Si la puerta estuviera abierta ya hubiéramos regresado. Pero el Señor dice, solo puede seguir adelante porque hacia atrás la puerta ya se cerró. No piense que puede regresar, porque si regresa, usted no es de Cristo. Y si no es de Cristo, grave, porque estamos perdidos. Mateo 7, 20 y 21 dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, démosle gracias a Dios porque hay hermanos que nos soportan, pero démosle gracias a Dios porque hay otros a quienes tenemos que soportar. Nuestra presencia, nuestro consejo, nuestra ayuda. Por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia, usted viene porque Dios le pide que venga y ese es un deber para con Dios. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando usted viene a la iglesia, alguien anima con su presencia. Y cuando no viene, alguien desanima. A veces uno no lo nota, pero uno dice, ay, fulano de tal no vino. Y cuando lo ve uno dice, ay, qué alegría, me animó verlo. Es decir, la presencia del uno anima al otro, pero la ausencia de uno también desanima, y eso es mutuo, porque somos un cuerpo, somos una comunidad y somos una familia y somos un templo. ¿Cómo está quedando el edificio, hermanos? ¿Ya está glorioso? Si estuviera glorioso, el Señor nos hubiera llamado esta semana en este remesón a todos. Pero no está glorioso, todavía tiene ahí unas manchitas que el Señor tiene que ir quitando de nosotros, unas verrugas, unas imperfecciones, unas asperezas que el Señor tiene que ir puliendo, y para eso usará todas las herramientas, y dentro de eso una herramienta es la iglesia. Que el Señor nos ayude, y estamos piedra sobre piedra, amados hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos recuerdas que la iglesia es tuya, tú la estableciste y la estableciste para tu gloria, y tú das las indicaciones de cómo debe ser cuidada, construida y edificada la iglesia. Y en ese proyecto nos has incluido a nosotros y somos muy privilegiados de que nos hayas recogido de la basura, del muladar, y cuando nadie vio nada en nosotros, tú hayas visto una piedra útil para la casa. Ahora hacemos parte de un templo, de un santuario, hacemos parte de la casa tuya, de la casa de oración, del lugar de reunión. Somos piedras que tú has tenido que recoger y tienen que pasar por un proceso muy largo y difícil para nosotros, pero muchas gracias, porque no nos dejaste en la basura, no nos dejaste en el muladar, nos recogiste y nos estás limpiando. Ayúdanos a guardar silencio cuando tú estás tallando esa piedra. Ayúdanos a guardar silencio y a meditar en silencio y con tranquilidad, porque tú estás haciendo la obra bien. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque me incomode, aunque me parezca que no es así, tú estás haciendo la obra bien. Eres tú el arquitecto, eres tú quien tiene los planos de la iglesia, eres tú quien diriges la iglesia. Nosotros somos simplemente instrumentos que necesitan ser tallados. Y sí que duele ese tallado. Nos ha dolido mucho a todos. Hemos llorado, nos hemos desanimado, hemos querido desistir, hemos querido volver atrás, hemos querido rendirnos, porque ese tallado es tan difícil. Nos ha sacado lágrimas, nos ha quebrado, nos ha deshonrado, nos ha humillado, hemos sido avergonzados, hemos sido perseguidos, porque ese tallado es muy duro, porque tienes que quitar toda la basura que hay en nosotros. Pero gracias porque nos estás haciendo a tu imagen, porque estás poniendo tu imagen, esculpiendo tu imagen en nosotros, y porque no nos estás tallando para cualquier obra, sino para la obra del reino de los cielos, para la construcción del edificio que permanece para siempre. Nos estás tallando para que tu mismo espíritu y tu misma presencia habiten en nosotros. Por eso, gracias, Señor. Porque si no fuera así, si nos dejas sin disciplina, pues no habitas tú, sino que habita el mal en nosotros. Pero gracias por cada cincelazo que nos das, por cada martillazo, por cada golpe, por cada tarea de corte y de limpieza. Gracias, Señor. Duele tanto, pero gracias. Es tan necesario, porque solo así sabremos que somos aprobados y que no somos piedras desechadas, como muchos incrédulos. Ayúdanos a tolerar ese trabajo tuyo, esa exigencia del taller tuyo, Señor. Ayúdanos a no quebrarnos en ese proceso donde tú nos estás limpiando, porque nos estás haciendo a tu imagen. No vamos a ser
cortesanos de cualquier rey o cualquier gobernante, somos cortesanos del reino de los cielos, del único, absoluto y merecedor de honra y gloria. Ayúdanos a agachar la cabeza y a decir, Señor, si necesito, adelante. Si yo necesito ser tallado, dale, Señor, para tu gloria, para mi edificación y para la bendición de otros que estarán al lado mío, sobre mí, aprendiendo también y necesitando que a través de esa manera como tú me limpias pueda ser útil a otros. Tu palabra dice, si el vaso no se limpia, no es útil. Si la vasija no se lava, no se purifica, no se esteriliza, no es útil. Y nosotros, siendo vasijas sucias, tú nos estás limpiando. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a entender el lugar de nosotros en la iglesia y a permanecer pese al trato que es duro, pero necesario. Gracias te damos por los hermanos que oran, que nos soportan en oración, que nos llevan en consejo, que nos muestran cariño, que nos tratan con consideración. Muchas gracias, porque necesitamos hermanos que oren, que nos soporten, que nos levanten los brazos, que nos estimulen, que nos desafíen, que nos marquen camino, que nos muestren el sendero, que vayan adelante y nosotros poder seguir sus pasos para rendirte honra y gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.